Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a Latino Militar. A lo largo del inicio de la cuarentena y de la llegada de esta enfermedad al país, desde las distintas fuentes de pensamiento que abarcan todo el conglomerado cultural, social y político de Colombia, se han venido proponiendo diferentes, valga la redundancia, propuestas para afrontar esta crisis. Del producto de estas propuestas han surgido varias discusiones referente a la inversión de los recursos y ayudas para afrontar la crisis, y se está empezando a generar ciertos dilemas respecto a estos recursos, a dónde deben dirigirse, a dónde deben canalizarse todas las ayudas del gobierno. En esencia, el dilema se centra en dónde se encuentra la prioridad, en la salud o en la economía. Esta discusión hace parte de la agenda de casi todos los países latinoamericanos y obviamente han tenido sus efectos a nivel de salud y a nivel económico. Este efecto, más que en Latinoamérica, también se discute a nivel global acerca de qué medidas debemos tomar para afrontar la crisis generada por la cuarentena en materia económica y los efectos que tiene la no cuarentena a los efectos epidemiológicos respecto al control que se lleva de la pandemia. Entonces amigos, yo lo que he podido ver es que no existe una fórmula de cómo sobrellevar esta crisis. Tampoco existe esta falsa dicotomía que se plantea de salud o economía. Más bien es una cuestión de salud y economía, van juntas de la mano, ya que sin salud no hay economía, porque un muerto o un enfermo no puede trabajar. Esto es lo que muchos proponen y se entiende, ¿no? Pero la contracara de esto, amigos, que pocos se atreven a, discutir, es que sin economía tampoco hay salud. ¿Por qué? La salud se financia por medio de los impuestos y también obviamente todo el programa estatal, todo lo fiscal se financia por este medio. Eso por parte del Estado. Ahora los individuos suplen todas sus necesidades vitales por medio de la actividad económica. Esta le proporciona el agua, la luz, el alimento y otros servicios que el ciudadano o el ser humano puede requerir para su supervivencia. Pero estos medios los realiza partiendo de que está saludable, de que está sano, que su salud no está siendo afectada y pueda salir a trabajar naturalmente. Entonces, por medio de esto se explica que la economía y la salud van de la mano, no es una o otra. Entonces, el priorizar una sobre la otra va a llevar que va a tener efectos muy negativos directamente sobre el individuo, ya que la evidencia empírica muestra, ya que aparte de las necesidades económicas, el hombre también tiene necesidades sanitarias y así va, es el ciclo de la vida. Entonces, las políticas que se deben ejecutar tienen que buscar un total equilibrio entre lo sanitario y lo económico. Ahora, se explica que no existe una fórmula única para enfrentar la pandemia de la forma más eficiente. Entendiendo esto podemos hablar de Colombia y debemos entender nuestra propia naturaleza y también que todas las sociedades no son iguales, las personas no son iguales por cuestiones culturales, políticas, sociales y por la cual no siempre todos los conceptos o variables que afectan a la ciudadanía o al país van a ser iguales. Por ejemplo, Colombia es un caso muy concreto donde, aparte de que existe la discusión entre salud o economía, en Colombia existe el tercer factor, el cual es la seguridad, ya que por nuestra propia realidad sufrimos un conflicto hace más de 50 años que también tiene un efecto impositivo, negativo en nuestra sociedad, el cual también tiene que atenderse. Como si no fuera suficiente ya la discusión de economía o salud. Y acá es donde se empieza a armar la verdadera discusión, porque por ejemplo, parte del presupuesto del Ministerio de Colombia se desviará a la emergencia sanitaria. El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, había propuesto a mediados de abril que Colombia suspendiera la compra de armas y de equipos militares este año para designar, esos recursos a sostener el sistema de salud.
Una semana después, el Ministerio de Defensa acogió su propuesta y se anunció que algo más de 23 millones de euros se dedicarán a atender la emergencia sanitaria generada por la pandemia. Esta es una propuesta seria, pero el problema es quiénes son los que la están proponiendo. Iván Cepeda, por ejemplo, no es la persona indicada para hablar de recursos de defensa. Sí, existe la emergencia sanitaria en este momento, pero ellos proponen que los dineros que regularmente se vienen invirtiendo en compra de armamento vayan para la salud de los colombianos y también esperan que en el futuro esto siga ocurriendo. De nuevo, la discusión, salud, economía y ahora en Colombia defensa, o sea, no tiene que ser una discusión de si es la una o la otra o la otra. Y este es el debate. Ellos proponen quitarle a la defensa para darle a la salud, algo razonable en el entorno en el que estamos. El problema es que ellos proponen que esto siga a pesar de la pandemia, lo cual refleja ya sus intereses primarios, ¿no? De lo que todos ya saben y no voy a mencionar para no entrar en ningún tipo de acusación, bla bla bla. Pero ¿por qué ellos no son los agentes para promover este tipo de reformas de financiamiento de la defensa? Porque detrás de esto ellos ya tienen sus propios intereses de base. Y lo que se ve con todas estas propuestas es debilitar principalmente la fuerza de defensa colombiana. En esencia la propuesta no es mala, pero ¿qué pasa? Como ellos ya tienen sus propios intereses, lo que buscan es cerrar esta vía de financiamiento al sector defensa definitivamente, usando la pandemia como excusa claramente. Y no entienden que todo se basa en un equilibrio de poderes. Por ejemplo, este señor no sabe que Colombia en este momento tiene 30.000 efectivos en sus fronteras. El Ministerio de Defensa colombiano ha desplegado a 30.000 efectivos de sus fuerzas militares, 1.500 policías en 18 pasos fronterizos formales y en 182 informales a lo largo de 6.342 kilómetros. Según el ministerio, en las fronteras con Venezuela ha dispuesto 17.752 efectivos, con Ecuador 10.105, con Perú 1.452, con Brasil 1.025 y con Panamá 383 uniformados que vigilan y dan cumplimiento al cierre fronterizo decretado por el gobierno colombiano en desarrollo del estado de emergencia decretado por la pandemia. Ven como todo no es blanco y negro, y también la defensa es una discusión en Colombia, porque por medio de la defensa también se ayuda al sector salud, también se ayuda al sector económico de paso, por una simple regla de factores que todos tienen que ver con lo mismo, que es el ser humano, y el ser humano depende de seguridad, depende de economía y depende de su salud. No se puede cerrar, digámoslo así, la llave a uno solo para priorizarla a otro, porque si no, los otros dos restantes empiezan a fallar. Y a partir del desconocimiento de la oposición que tiene el presidente Duque, es que ellos empiezan a generar el discurso y el debate sobre dónde deben estar los recursos, porque no entienden esto que les acabo de explicar, que todo tiene que ver con todo. Iván Cepeda propone cerrar el financiamiento al sector defensa. Jorge Robledo, por ejemplo, acusa directamente al presidente Iván Duque de ser amigazo o cómplice de los banqueros por haberles dado 500.000 millones de pesos. Pero como siempre, esta discusión surge del desconocimiento o la naturaleza de las medidas. Para muchos, por sus sesgos, por sus ideologías, el término banco, el banquero, es prácticamente antagónico. Tienden a satanizar tanto a estos sectores económicos del país, y no es que yo los defienda, porque sí, hay una razón a ello. No es que Duque les haya regalado 500.000 millones de pesos. ¿Qué pasa? Y esto es lo que no entiende Jorge Robledo. ¿De dónde saca la plata los bancos para prestar los créditos? De los ahorros de los colombianos, ¿sí? El negocio es relativamente sencillo, o sea, uno guarda la plata en el banco, ¿sí? Uno le paga al banco para que le responda por esa plata, y el banco, ¿qué hace con esa plata? La presta a personas naturales, empresas, etc.
el banco, al afrontar el riesgo de perder ese dinero y cómo le responde al dueño del dinero, que es el que deposita la plata, tiene que cobrar unos intereses, debe vengar unas utilidades de esa actividad o del riesgo. Debe hacer estudios a quien le presta esa plata, no vaya y se pierda y le toque ponerla a él del capital propio. Y bueno, esa actividad tiene que hacerse para que usted también devenga unos intereses de su cuenta de ahorros. Es sencillo. Ahora, expliquemos esto en por qué creo que este señor está tan equivocado y tergiversa demasiado esto. Supongamos algo, digamos que el banco tenga guardado, no sé, 1 billón de pesos, por ejemplo. 1 billón de pesos, que son los ahorros de personas que van y guardan la plata en su cuenta de ahorro. Supongamos que el banco guardará 100.000 millones de pesos para gastos propios de su infraestructura, base de empleados, etcétera. Y los 900.000 restantes lo tiene prestado a una tasa de intereses, bueno, estipulada por la ley. O sea, esa plata la tiene afuera trabajando en forma de créditos. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Ahora, la situación en la cual nosotros estamos viviendo es que acuarentenamos a toda la población, incluida la población que debe esos 900.000 al banco, millones al banco, ¿cierto? Entonces, como la gente está encerrada, no puede trabajar, la actividad económica se va al piso, es decir, no puede cumplir con esos créditos, el gobierno ¿qué hace? Primero atiende a estas personas para que el impacto económico no sea tan grande en ellos. Ahora les da una próloga de pago de estos créditos para que el banco no los, digámoslo así, no les aumente la mora, ni los intereses, ni nada de eso, ¿correcto? Es decir, las cuotas normales de los créditos no se van a realizar, es decir, esos 900.000 millones de pesos van a quedar ahí afuera. Pero ¿qué pasa? La gente sigue comiendo, la gente sigue comprando sus cosas básicas de aseo, sanitarias, etcétera. Va al banco, al cajero y quiere retirar su plata, pero ¿qué pasa? Su plata está afuera, que no se ha representado en las cuotas de las personas de los créditos. Es decir, cuando vayan a chuzar la tarjeta de débito, no va a tener la plata. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno lo que hace es inyectarle efectivo, ¿sí? 500.000 millones para que estos bancos puedan suplir estas necesidades y no vayan a la quiebra, porque si no lo hace, el banco le tiene que responder a la gente. Sí, entonces tiene que sacar capital propio, se va a la bancarrota, si no alcanza a pagar todo eso, ¿qué pasa? Pues quiebra y se va al fondo de la economía, se va a la quiebra con la plata de los colombianos que va a quedar allá afuera. ¿Estamos claros por qué está equivocado este señor? Y bueno, y así hay una consecuencia de falacias, de contraposiciones, de cosas que no se pueden contraponer, como la salud, la economía y ahora en Colombia el sector defensa, que vemos que también está aportando al control de las fronteras para evitar que nuevas personas entren o salgan y puedan seguir esparciendo la enfermedad. Y ahora también hay que tener en cuenta que estamos viviendo en una sociedad que está en una zozobra económica, que en cualquier momento puede haber algún tipo de escasez, puede enfrentar alguna eventualidad y va a necesitar la fuerza de seguridad también en pleno. Y ni hablar del conflicto que tenemos ahorita con Venezuela y todos estos grupos terroristas insurgentes afines al régimen venezolano. O sea, tenemos un cóctel de cositas que hay que saber manejar, saber equilibrar, como por ejemplo, otra cosa es la economía y la pandemia. Ahorita el lunes 27 se abre un poco para precisamente darle también espacio a la economía, que la gente pueda aprovisionarse de dinero, comprar bienes y servicios, comida, para que no empiece a fallar lo vital. ¿Me entienden? No es porque el gobierno, no sé, sea antivida, antisalud, que quiera enviar a toda la gente a la calle a morir, sino por el contrario, darle un respiro a la economía para que la gente pueda comprar, trabajar, hacerse de dinero, suplir sus necesidades vitales también, porque la gente tiene que producir, la gente tiene que seguir trabajando para poder suplir sus necesidades. Y si se sale de control la parte epidemiológica, pues volvemos y nos encerramos, y eso es un
va y viene hasta que se pueda más o menos sostener una situación en donde tenemos a cierta parte productiva generando riqueza para que no se derrumbe la economía e ir controlando lo que es la parte sanitaria. Por eso es una y la otra, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Lo que dice Claudia López, que es algo totalmente descabellado. Claro, dejemos a la población en cuarentenada, si quiere por ella un semestre, pero ¿qué pasa? ¿Quién va a sostener el día a día de esas personas? ¿Cómo el gobierno puede sostener a toda la población encerrada dándole de comer? ¿A punta de deuda, emisión monetaria o cómo? ¿Impuestos a los grandes capitales? O sea, si está parada la actividad económica, es una burrada hablar de más impuestos. La gente apenas puede comer, no de pagar impuestos. O sea, por más que propongan robarle la plata a la gente que se la ha ganado, que la ha producido, aún así, esa plata que logren quitarle a los grandes capitales no va a alcanzar para sostener a toda la gente encerrada. Y tampoco pueden abusar de la emisión monetaria porque nos vamos a una inflación, repito, o una hiper si se quiere, si es que la economía se quiebra y no levantan la cuarentena, que es lo cual ha estado haciendo el gobierno para evitar esos posibles escenarios. Pero recordemos, amigos, la cuarentena en esencia, ¿qué es? Y estoy de acuerdo en la primera fase. Le quita velocidad de propagación a la enfermedad, evita el número de contagiados y permite más o menos establecer un número real de los contagiados asintomáticos, teniéndolos encerrados hasta que desvelen sus síntomas y se puedan conocer los casos. Pero si por el contrario abusamos de la cuarentena, fundimos la economía, ¿sí? La cuarentena es una carta que tenemos de salvación en la medida de que alargan el tiempo las consecuencias de la pandemia, ¿ok? O sea, nos da tiempo para prepararnos para lo que en realidad viene. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que viene? Pues lo que está pasando, que uno no puede dejar a la gente encerrada 6 meses, un año, hasta que ya desaparezca el virus, porque entonces ¿de qué va a comer esa gente? 6 meses o el año o lo que quieran los epidemiólogos. Por eso tiene que haber un equilibrio en lo uno y en lo otro. Por eso se va a abrir, si se incrementan mucho los casos se va a volver a cerrar y así más o menos se va manteniendo el equilibrio, no como lo que propone Claudia López, que es precisamente de lo anterior. Sale llorando, rasgándose las vestiduras, diciendo que eso son medidas asesinas, pero entonces si dejamos a la gente encerrada en la casa no va a poder comer, entonces el gobierno, según ella, tiene que asumir todo el costo cuando vemos que el medio de financiación precisamente es del trabajo y ahorita nadie está trabajando. Entonces, ¿qué le toca? ¿Endeudarse o emisión monetaria? Las dos son peores. Entonces, ¿qué es mejor? Ir más o menos tratando de calibrar entre cierres de cuarentena, abrir a la gente a trabajar, si se incrementan, etc. O sea, más o menos es esa la dinámica, hasta que se encuentre el equilibrio en todas las fuentes. A la larga, el sentido común es lo único que debe primar, pero resulta que el sentido común es el menos común de los sentidos, como podemos verlo claramente en Clara López, en Jorge Robledo, en este señor Iván Cepeda, que no piensan en las consecuencias, sino en las acciones inmediatas de lo que ellos proponen. Tampoco abarcan todas las esferas, todos los involucrados, sino ven una parte y la ven desde un sesgo político muy concentrado. Entonces, no todo es malo, no todo es bueno, hay que ver quién propone también y qué efectos puede tener esto a largo plazo, y también tenemos que hacerlo todo pensando en el futuro, también después de la pandemia y de forma primaria, o sea, de forma temprana, ver cómo podemos salvar a la gente de la enfermedad, cómo podemos salvar a las economías, que es de la cual depende esta gente, y también el sector defensa, que es el que cuida a esta gente de agentes externos y controla precisamente todas las cuestiones sociales revueltas, y también lo defiende de todos estos grupos terroristas. ¿Entendemos todo esto? Así que bueno, amigos, esta sería la explicación. Yo creo que se va a venir una segunda parte. Y bueno, espero su opinión en la caja de comentarios y no siendo más, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.